Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar del juicio, ¿verdad? Del juicio del gran trono blanco. Como les decía, pues es un tema que no se predica mucho estos días. Y pues juicio, ¿verdad? Se va a llevar a cabo segunda, durante la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y este tema, pues no busca inculcar miedo, sino de ver una realidad de cómo será este juicio, ¿verdad? Y cómo se verán, ¿verdad? Las personas que estén ahí ese día. Y vamos a clarificar, ¿verdad? No todos estarán en este juicio. ¿Sí? Los creyentes, los verdaderos creyentes, no estarán ese día en el juicio, ¿verdad? En el juicio del gran trono blanco. Los que realmente se arrepintieron, los que realmente son hijos de Dios, ¿verdad? Ellos estarán en el tribunal de Cristo. Ahí en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. En el contexto, ¿verdad? Pues está claro que se refiere a los cristianos, ¿verdad? No se refiere a los incrédulos. Y el tribunal de Cristo involucra solo a creyentes que, que se dan cuenta de que sus vidas son de Cristo, ¿verdad? Que pertenecen a Cristo. Y los creyentes serán recompensados en base a cuán fielmente ellos o nosotros servimos a Cristo. Entonces básicamente se establece que el creyente, después de su muerte y posterior a la resurrección, pasa a rendir cuentas a, a Dios por todos los actos que hizo durante su estancia aquí en la tierra, ¿verdad? Pero pues vamos a ver cuáles son las cosas, o más bien, sí, por las cosas que rendiremos cuentas ante Dios, ¿verdad? Entonces ahí encontré una lista, ¿verdad? De algunas de las cosas por las que nosotros vamos a rendir cuentas, ¿verdad? Y la primera de ellas es la comisión que nos dio Cristo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver ahí en Mateo 28:19. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús nos encomendó a nosotros a llevar su palabra, ¿verdad?, a todas partes en donde nosotros andemos. Esa será una de las cosas que tomará en cuenta para que seamos recompensados. La segunda de ellas será que nosotros como creyentes reconozcamos el pecado. Ahí en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, al aceptar nuestra naturaleza, ¿verdad?, al aceptar que nosotros somos pecadores, también estamos colocando en un puesto de superioridad a Dios. Entonces por eso nosotros debemos de confesar que somos pecadores y debemos de pedirle perdón. Otra de las cosas es de frenar lo que nosotros decimos, ¿verdad? Cuando nosotros controlamos nuestra lengua, es decir, que no hablamos de más para afectar a otros, o que no andamos en chismes, eso también se nos va a recompensar, ¿verdad? Y en Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Otra de las cosas por las que se nos será recompensado, ¿verdad?, será
cómo se reflejan los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto lo podemos ver ahí en Gálatas capítulo 5 y es un pasaje del versículo 1 hasta el 26, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero cuando nosotros tenemos esa práctica constante, ¿verdad? De los frutos del Espíritu y sabemos que los vamos adquiriendo poco a poco como creyentes. Entonces, sabemos que si practicamos más las obras de la carne, es obvio que nuestros frutos pues no se van a ver reflejados, ¿verdad?, en nuestra vida. Y dice ahí en Gálatas, en el versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, o el reino de Dios, perdón. Entonces, todos los que practican las cosas de la carne, pues no heredarán el reino de Dios. También otra cosa por la que se nos va a recompensar a nosotros los creyentes, y esto estoy hablando cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, será a cómo nosotros resistimos la tentación. Igual ahí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí podemos encontrar cómo nosotros recibimos un galardón, ¿verdad? O una premiación. Entonces, al estar en contra de las cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Nosotros como creyentes, si nos guardamos para Dios, si estamos siguiendo su palabra, si estamos siguiendo sus mandamientos, nosotros tenemos asegurado esos galardones que Él nos ha prometido, ¿verdad? Entonces, esos galardones, pues cabe mencionar que también vienen ahí en la Biblia, y digo, según la palabra, serán 5 coronas que son las que se le otorgan a los creyentes. Las voy a mencionar nada más así, no voy a entrar muy a fondo a lo que significa cada una, pero habla sobre la corona incorruptible, esa la podemos ver ahí en Corintios, la corona de regocijo, esa viene en Tesalonicenses, la corona de justicia en segunda de Timoteo, la corona incorruptible de gloria, esa la encontramos ahí en primera de Pedro, y la corona de la vida que viene en el capítulo de Apocalipsis. Ahí es donde se ve más esta corona y donde se menciona más. Entonces, la gran mayoría de los creyentes, por desinformación, ¿verdad?, piensan que es lo mismo, piensan que comparecer ante el tribunal de Dios y el juicio del gran trono blanco se llevará a cabo en el mismo tiempo, pero en realidad es que ambos son distintos, ¿verdad? Ambos serán en diferente tiempo. La comparecencia ante el tribunal de Cristo es inmediatamente después del rapto. Se puede decir que el rapto es el inicio, o es pues sí, es el principio del fin, vaya. Se puede decir que es lo que marca el inicio de todo lo que viene, lo que nos habla ahí el Apocalipsis. Entonces, después del rapto vendrá lo que será el ascenso del anticristo, la tribulación, la batalla de Armagedón, y hasta llegar al juicio del gran trono blanco, que es el que vamos a estar hablando ahorita. Entonces, el juicio del gran trono blanco se describe ahí en Apocalipsis en el capítulo 20, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Y es el juicio final, ¿verdad? Antes de que los incrédulos y los que no aceptaron a Dios, ¿verdad?, sean echados al lago de fuego. Este juicio tendrá lugar después del milenio, y después de que Satanás, la bestia, el anticristo, el falso profeta, sean lanzados al lago de fuego. Esto lo podemos ver ahí en los versículos del 1 al 3 de ese mismo capítulo 20 de Apocalipsis, y en los versículos del 7 al 9 es donde dice que se les arroja al lago de fuego y azufre.
Entonces, a grandes rasgos, estos serán los eventos previos al juicio final. El día de hoy haremos énfasis en el juicio, pero a las personas inconversas, ¿sí? Este mensaje va dirigido a aquellos que rechazan a Dios, ¿verdad? A aquellos que se dicen ser ateos, pero también para aquellos que son, pues, falsos creyentes, aquellos que se dicen que son, pero no son, pero que a la hora de la hora, cuando les preguntan que sí son los primeros que terminan negando a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es lo que pasará ese día. Vamos a Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15. Vamos a estar leyendo todo el pasaje. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como sabemos, Juan es el autor del Apocalipsis, ¿verdad? Juan comienza escribiendo la escena de vi un gran trono blanco. Pero sin duda lo que dicen los maestros, ¿verdad? Que estuve estudiando, dice que tal vez lo que más impresionó a Juan fue al que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Porque dice, del cual huyeron el cielo y la tierra. Entonces, también ve él y describe que es un gran trono blanco, y pues debemos de saber que el color blanco pues lo está utilizando como un símbolo de santidad, de pureza, de justicia. En ese día, en esa imagen que nos describe Juan, ¿verdad? Toda esa pureza, toda esa justicia, pues era lo que se manifestaba en la presencia del que estaba sentado en el trono. Ahora bien, vamos a ver quién era el que estaba sentado en el trono. En el versículo siguiente nos dice que los que comparecieron ante aquel trono estaban de pie ante Dios. Por lo tanto, debemos concluir que el juez pues es Dios mismo. Y la Escritura nos dice que Dios es omnipresente, es omnisciente, ¿verdad? Quiere decir que Él está en todo lugar, y quiere decir que Él sabe todo, ¿verdad? Él sabe todas las cosas. No tendrá necesidad de preguntar a nadie sobre tus actos o sobre tus pensamientos, ¿verdad? Esto nos lo dice ahí en Juan capítulo 2 versículo 25. Ahí nos dice que Él nos conoce. Dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. También nos lo dice ahí en Apocalipsis 2:2. Aquí se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras. Entonces no hay necesidad de que Él pregunte, porque Él conoce todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado y todos los lugares donde hemos estado. Sin embargo, hermanos, las escrituras, al leer las escrituras, sabemos que a quien ha sido entregado el juicio es al Hijo, que en este caso es al Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos ahí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 versículo 22. Dice: porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces también esta misma pasajes, ¿verdad? También los podemos encontrar ahí en Hechos, en Romanos y en Segunda de Timoteo. También ahí habla donde Dios le da autoridad al Hijo para que haga juicio sobre las cosas. La presencia del que está sentado ahí en el trono ese día es impresionante, ¿verdad? Como ya lo vimos, porque dice, delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora bien, si resulta que no se encontró lugar para la tierra y el cielo, lo más probable es que fueran completamente destruidos. Y eso lo podemos ver también ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Segunda de Pedro 3, 10, 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces, la desaparición de toda la creación es necesaria, y esto es para que después se pueda crear un cielo nuevo y una tierra nueva, como lo podemos ver ahí en el libro, al final del libro del Apocalipsis. Eso es muy, muy conocido. Pero también nos lo dice ahí más adelante, en Segunda de Pedro, ahí en el mismo capítulo, pero en el versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, recordemos que no solo el hombre fue afectado por el pecado, ¿verdad? Desde los tiempos de Adán. También la creación o la tierra recibió la condenación de Dios por culpa del pecado. Ahí en Génesis capítulo 3 versículo 17, ahí lo podemos ver cuando Dios maldice la tierra, ¿verdad? En Génesis 3:17 dice, aquí le está hablando a Adán, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces esta es la razón por la que la tierra debe ser totalmente destruida, ¿verdad? Y por eso ahí en el versículo 11 de Apocalipsis, del capítulo 20, la tierra huye de la presencia de Dios. Entonces, si en ese momento ya no existen los cielos y la tierra, debemos suponer que el gran trono blanco, ¿verdad?, va a estar situado en algún sitio pues fuera de lo que de este mundo, ¿verdad? Probablemente entre un punto medio de lo que es el cielo y de lo que fue la tierra, ya que para juzgar a los pecadores el pecado pues no puede entrar a la presencia de Dios, ¿verdad?, que está en los cielos. Entonces definitivamente los pecadores no van a ser juzgados en el cielo, y en este caso pues tampoco habrá una tierra donde serán juzgados. Como le digo, tal vez será un punto medio, dicen los estudiosos de la Biblia. También ahí en el capítulo de Apocalipsis podemos ver que ese día serán abiertos los libros. Ahí en el versículo 12
Entonces, estos libros contienen el registro de todas las acciones de todos los seres humanos desde el inicio de la creación, ¿verdad? El pastor David Jeremiah dice que tal vez estos que le voy a mencionar ahorita serán los libros que se abrirán ese día. El primero de ellos es el libro de la conciencia. En Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces serán juzgados por su conciencia y el hombre será condenado por haber violado su conciencia en esta tierra. Porque ni siquiera los hombres están viviendo conforme a lo que ellos creen, ¿verdad? Están viviendo conforme a lo que les plazca en ese momento. O sea, no tienen una conciencia. Y recuerda, ¿verdad? Los hombres no son salvos por el conocimiento que tienen. Más bien, ellos serán juzgados por el conocimiento que tienen. El otro libro será el libro de las palabras. Ahí en Mateo capítulo 12 versículo 36 y 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Serán juzgados por sus palabras, es decir, no podrán decir que nunca dijeron nada o algo que los condenara, ¿verdad? Y si lo hacen, que no creo, Jesús abrirá el libro de las palabras y serán juzgados por ellas mismas. El otro libro será también el libro de las palabras o de los pensamientos secretos. Ahí en Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a tomar se podría decir el retrato del corazón del ser humano, ¿verdad? Y todos sus secretos que Él guarda, cuando dicen que te guardaré en el fondo de mi corazón y todo eso, ese día Dios los expondrá para que sean juzgados por esos pensamientos. Entonces todos esos secretos que pensaron que nunca nadie sabría, que nadie, por no habérselos contado, pues no nadie se daría cuenta, ¿verdad? Todos esos quedarán expuestos ese día. Él te va a juzgar basándose en, como te digo, en lo más profundo de tu corazón. Recordemos que Cristo dijo, ¿verdad?, que cualquiera que mirase a una mujer con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Algo así dice la Biblia, ¿verdad? Y eso es solo un ejemplo de los secretos del corazón del ser humano. Entonces, pues, yo creo que a nadie nos gustaría, ¿verdad? O en este caso a los incrédulos, no les gustaría que sus secretos fueran expuestos, ¿verdad? Que fueran puestos a la luz y que todo el mundo se enterara de esos secretos. Entonces, como lo dijimos, no van a ser expuestos solo las cosas buenas o solo los pensamientos buenos, sino todos los pensamientos impuros que han pasado por la mente o que van a pasar por la mente. Todos esos pensamientos también serán expuestos el día del juicio. Y todo esto pues no debería de causarnos extrañeza, ¿verdad? Si eres de esas personas, pues debería de guiarte a buscar un refugio en Jesús, ¿verdad? Arrepentirte para que Él te pueda salvar. Entonces, ese día Dios va a tener tanta evidencia que no podrás justificarte, ¿verdad?
y mucho menos salvarte de la conciencia de la condena, perdón, que Jesús te va a imponer ese día. Porque Dios conoce cada cosa que has dicho, cada cosa que has hecho y cada cosa que has pensado. Entonces, al mismo tiempo, y otro de los libros que también menciona ahí, será abierto el libro de la vida, como lo vimos ahí en el versículo 12. Sabemos que el libro de la vida pues se menciona muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Entonces son muchos los ejemplos donde se menciona, pero nada más voy a mencionarle dos. Ahí en Éxodo 32, 32 y 33 dice Moisés, ¿verdad? Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro, refiriéndose al libro de la vida. En Filipenses 4:3 también dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y como le digo, también lo podemos ver en los Salmos, en Salmo 69, en Daniel 12, en Apocalipsis, que es donde más se menciona, desde el capítulo 3, capítulo 13, capítulo 17, 21, 22. En fin, son varios versículos donde se menciona este libro de la vida. Y como podemos ver, en cada uno de estos versículos, ¿verdad?, se menciona que el nombre será borrado o que no se encontraron escritos en este libro. Y esto hace referencia a lo que sucedía en aquellos tiempos. Creo que una vez ya no lo habían explicado a qué se referían con el libro de la Biblia, de la vida, perdón, pero pues vamos a hacer un recordatorio de dónde proviene eso. Esto proviene donde las ciudades, como era en aquellos tiempos, las ciudades eran muy pequeñas, ¿verdad? Se podía tener un registro de cada ciudadano. Si algún niño nacía, se le inscribía en el libro de la vida de esa ciudad. Pero también si alguna persona hubiera cometido alguna falta muy grave o cualquier otro crimen o algo, esta persona podría ser castigada borrándolo del libro de la vida de esa ciudad. Y esta persona pues debía de salir de la ciudad, ¿verdad?, irse a otra ciudad o vivir en el exilio. A eso se refiere con poner en el libro de la vida o quitar en el libro de la vida. Entonces se piensa que el libro de la vida, ¿verdad?, contiene el nombre de cada una de las personas que ha nacido en este mundo desde el principio de los tiempos. Pero si para cuando la persona muere no ha reconocido su pecado y no ha recibido el perdón de Dios, pues su nombre es borrado del libro de la vida. Y así también todas las personas que recibieron la marca de la bestia, ¿verdad?, estas también van a ser borradas del libro de la vida. Así que por default, ¿verdad?, si tienes la marca puesta, pues no hay marcha atrás. Ahí lo podemos tomar como un boleto directo al juicio de Dios. Entonces, este libro determina si la persona heredará la vida eterna con Dios o recibirá el castigo eterno del lago de fuego. Este es el libro de la vida. Este juicio va a ser inevitable. Nadie lo podrá cancelar, nadie lo podrá evadir. ¿Por qué? Pues porque Dios lo ha fijado, ¿verdad? Dios ha puesto lo ha fijado, y el día nadie lo puede postergar y nadie puede escapar de él. Dios tiene programado ese día, como lo dice ahí en Hechos capítulo 17,
Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Aquí dice claramente que Dios ha establecido y que Dios lo ha decretado. Dios ha decretado y establecido un juicio para nosotros y también ha establecido un tiempo para nosotros. Ha establecido un tiempo donde nosotros debemos de vivir en este mundo. Entonces, si Dios ha establecido el tiempo que cada uno de nosotros vivirá, pues nadie vivirá más de lo establecido por Dios. Eso es lógico. No hay nada ni nadie que te dé un minuto más del establecido por Dios, ¿verdad? Lo que te estableció Dios de vida es lo que es. No hay ninguna hierba, no hay ningún medicamento, no hay ninguna bebida que alargue más tu tiempo de vida que Dios estableció para ti. Y con esto no quiero decir que no tomemos medicamentos o que los dejemos de tomar, ¿verdad? O sea, sabemos que esas cosas nos ayudan y nos ayudan con nuestros malestares, con nuestras enfermedades, pero no nos añaden más tiempo del predeterminado por Dios, perdón. Entonces, así como Dios estableció el tiempo para cada uno de nosotros, pues también estableció el juicio final, que es del que vamos a hablar. Regresándonos ahí a Apocalipsis 20, 11 y 12. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Todos tratarán de huir ese día. Nadie va a querer estar ahí. Pero dice claramente, nadie puede escapar. Versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estarán presentes todo tipo de personas, ¿verdad? Sabemos que para Dios no hay distinción de clases sociales. Estarán desde los más ricos, desde los millonarios, los famosos, los líderes de las naciones, hasta los más humildes y los más pobres de la tierra. A eso se refiere cuando dice ahí en este versículo que grandes y pequeños estarán de pie delante del trono. Entonces, los ateos estarán en este juicio. Todos aquellos que no creen que estarán ese día ante la presencia de Dios van a estar ahí. Y su ateísmo no les va a impedir estar presentes ese día en el juicio. Su ateísmo no va a cambiar los planes de Dios. Su ateísmo, no cambia a Dios. Todos los que blasfemaron el nombre de Jesús, desde aquel día de la crucifixión, todos aquellos que se burlaron de Él, todos ellos estarán delante de Dios ese día. No sé, tal vez alguno de nosotros blasfemó el nombre de Dios. Alguien se burló de Dios, ¿verdad? Y nunca se arrepintió, nunca se puso a cuentas con Él. También ese día estará delante de Él. Todos los que despreciaron a Cristo, todos recibirán su castigo. También estarán todos aquellos que pensaron que esto del cristianismo, de la Biblia, todos aquellos que pensaron que todo esto era para los que querían creer en Cristo, ¿verdad? Todos aquellos que algún día dijeron, a mí no me vengas a imponer tu religión, yo respeto tu religión, así que también respeta la mía. Todos ellos estarán ese día delante de Dios. Ese día todos los incrédulos, todos los ateos, todas esas personas que rechazaron el mensaje de Dios, ese día sí van a creer. Y como vimos, pues habrá gente de todo tipo, ¿verdad? De estatus sociales, de todas las edades, desde los más jóvenes hasta los más ancianos,
políticos, líderes religiosos, artistas famosos, deportistas famosos, gente de toda creencia religiosa. Todos ellos van a estar ahí ese día. Pero, ¿sabes quién más va a estar ahí con Dios ese día? Estarán personas que tal vez conozcas, personas que decían que eran cristianos, porque ellos creían que eran cristianos, ¿verdad? Habrá personas que estaban sentados junto a ti en la iglesia, habrá personas que estarán ahí contigo, ¿verdad? En el mismo grupo, cuando el Señor los separe, ¿verdad? De las ovejas y los cabritos, van a estar ahí contigo, gente que tú conocías. Entonces, cuando tú quedes en ese grupo, cuando tú quedes a la izquierda de Dios, ahí vas a encontrar a mucha gente conocida. Tal vez estarán tus padres, tal vez estarán tus hijos, tal vez estará tu esposo o tu esposa. Gente que aparentaba ser, ¿verdad? Pero que nunca se apartó del pecado, nunca tuvo una relación íntima con Dios, ¿verdad? Toda esa gente va a estar ahí, todos los que aparentaban ser y no eran. ¿Y cómo será este juicio? Pues será un juicio justo. Será un juicio que va a depender de Dios. No va a depender de ningún juez terrenal, no va a depender ni de ningún juez corrupto. Sabemos que Dios no es corrupto, ¿verdad? Vamos al libro de Job. Vamos allá al libro de Job, capítulo 34, versículo 12. Ahí nos explica. Dice, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Y para que quede un poquito más claro, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Él pagará a las personas según lo que hayan hecho, las tratará como se merecen. En verdad, Dios no hará el mal, el Todopoderoso no torcerá la justicia. Como lo digo, será un juicio justo, como ya lo vimos ahí en Hechos 17:31, ¿verdad? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Todas estas personas serán juzgadas por sus obras y por sus actos. Dice Apocalipsis, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí se refiere a los muertos físicos y a los muertos espirituales. Y no van a ser juzgados por lo que alguien dijo, o no van a ser juzgados por al azar, ¿verdad? Este sí, este no. No, serán juzgados por sus hechos. Todos serán juzgados por sus hechos, por sus acciones, y ninguno de ellos las va a poder negar. Y como es un juicio justo, Dios no va a cambiar su condena. Porque aunque suene raro, y aunque suene, bueno, pues duro, ¿verdad? Si tú no eres condenado, si tú no eres creyente, si Dios no te condena por tus pecados, sería un acto de injusticia por parte del Señor. Porque si tú mueres en pecado, si tú mueres sin Cristo y no eres condenado, pues sería injusto. Sería injusto. Ese día, será tan justo el juicio que tu conciencia como pecador va a aceptar la condena que se te imponga. Lo malo que hoy en día nuestra conciencia pues está mal, ¿verdad? Nuestra conciencia actúa mal. Nuestra conciencia se vuelve dura, pero por causa del pecado.
no nos hace sentir mal cuando hacemos algo que no agrada a Dios, ¿verdad? Ya no nos ¿cómo se dice? No nos hace sentir remordimiento, no nos hace sentir culpables cuando hacemos algo que no agrada a Dios. Pero créeme que ese día la conciencia te va a trabajar muy bien. Ese día te darás cuenta de lo equivocado que estabas, ¿verdad? Ese día te darás cuenta que la condena que se te impuso es completamente justa. ¿Sí? También será un juicio exacto, será un juicio comprensivo, será un juicio completo, será un juicio que abarca todo. Y como ya vimos ahí en Eclesiastés, ¿verdad? Que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y yo no sé qué es lo que tú has hecho, ¿verdad? Tal vez tu mamá o tu papá no saben lo que has hecho, tu esposa, tu esposo no saben lo que has hecho, pero todo va a salir a la luz, y eso se refiere cuando dice que de toda cosa encubierta. Dios te juzgará por todo lo que has hecho en tu vida, y a Dios no se le va a escapar nada. Todo lo que hiciste a la vista de los demás, todo lo que hiciste cuando nadie te veía, te va a juzgar por todas esas cosas. Te va a juzgar por todas esas veces que creías estar solo. Te va a juzgar por ese dinero que tomaste, ¿verdad? Que no te pertenecía. Te va a juzgar por todas esas veces que viste esas películas o videos pornográficos. Te va a juzgar por todo eso, y todo eso saldrá a la luz el día del juicio. Él te juzgará por todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, y hasta por todo lo que has pensado. Pero este juicio pues también va a ser un juicio individual. Ahí en Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No dice la iglesia dará cuenta por ti, no dice tu pastor dará cuenta por ti, tampoco dice tus amigos darán cuenta por ti. Todo es personal. Cada uno dará cuentas por sí mismo, no dará cuentas por los demás. Las demás personas darán cuentas por ellas mismas. Y no podrás decir que por culpa de ellos tú pecaste. No podrás decir que por ellos tú robaste, que por ellos tú fornicaste o desobedeciste a Dios por culpa de ellos. Pero tampoco ellos van a poder abogar por ti. Ese día te sentirás y estarás completamente solo. Los amigos con los que hoy convives, con los que el día de hoy ríes, de todas esas cosas que a Dios no agradan, ¿verdad? Ellos no te van a defender. Ninguna de las mujeres con las que adulteraste, con las que engañaste a tu esposa, o los hombres con los que engañaste a tu esposo, no van a estar ahí para defenderte diciendo que ellos fueron los que te sedujeron. Ellos no van a estar ahí. No, ni tus padres podrán decirle a Dios que reduzca tu condena ese día. El único culpable de tu vida y tus decisiones eres tú. No podrás decir que tus padres tuvieron la culpa de que tú fueras así. No podrás decir que por culpa de tu papá o por culpa de tu mamá eres un alcohólico, eres un drogadicto. Si eres ratero, si eres homicida, si eres homosexual, es por decisión tuya, no es por nadie más. ¿Y qué razón le vas a dar a Dios? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? ¿Qué le vas a decir cuando Él te pregunte por qué lo despreciaste? ¿Qué le dirás cuando te pregunte que aunque estabas en la iglesia, ¿verdad?, tu mente estaba en otro lado?
¿Qué le dirás cuando te pregunte por qué ignoraba su palabra, sus predicaciones? ¿Qué le vas a decir cuando te quedabas dormido en las predicaciones? ¿A poco le vas a decir que estabas harto de él, que estabas aburrido de él? ¿Le vas a decir que estabas harto de su palabra? ¿Qué le vas a decir por todas esas mentiras que has dicho? Por todos esos malos pensamientos que tienes, que has tenido. ¿Qué le vas a decir por aquella vez que lo maldeciste? ¿Qué le vas a decir por todas esas veces que le dijiste que lo odiabas y que odiabas todas esas cosas que lo representaban? Si no eres creyente, si crees que Dios no existe, si estás jugando a ser cristiano, pues te recomiendo que vayas pensando qué respuesta le darás a Dios, ¿verdad? Ese día. Será también un juicio final y definitivo. Vamos ahí a Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 34. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabríos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nos brincamos al versículo 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 26 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este juicio no será como los que vemos en la televisión, ¿verdad? No será como los juicios que se hacen aquí en la tierra. En este juicio no habrá apelación, no habrá esperanza de apelar la condena. La condena será eterna porque no creíste en Dios, porque no seguiste su palabra y no te arrepentiste realmente de tus pecados. Ahí en Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Será un juicio final para todo aquel que no creyó, que no quiso saber nada de Dios. Y como lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice: el que no cree ya ha sido condenado. Y cuando Él diga: apartaos de mí, malditos, cuando escuches esas palabras, ya no se podrá hacer nada. ¿Sí? El día de hoy aún estás a tiempo, ¿verdad? El día de hoy Dios nos está dando tiempo. Y no esperes a que tu esposo, no esperes a que tu papá o tu mamá se arrepientan. Recuerda, la salvación es individual, así como la condenación. Y el día de hoy Jesús te da la oportunidad de dejar ese pecado, ¿verdad? Por el cual has estado atado por mucho tiempo. Te da la oportunidad de volverte a Él, de humillarte y de arrepentirte. Ya para terminar, vamos a ir a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aquí nos dice que todavía hay oportunidad. Ahorita todavía tenemos oportunidad. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Hermanos,
todos estaremos en el juicio ante Dios. La diferencia será que los que creen en Él están libres de toda condenación, porque creemos y sabemos que Él pagó por nosotros. Al final de todo esto, pues nuestra alma será o un cielo eterno o un infierno eterno. Debemos elegir dónde estaremos, aceptando o rechazando a Jesús. Y tenemos que tomar esa decisión antes de que nuestra vida en este mundo llegue a su fin. Después de la muerte ya no hay nada que podamos hacer, ya no hay otra opción. Nuestro destino es estar parados, sea en vida o ya muertos, pero ese va a ser nuestro destino, va a estar delante del trono de Dios y todo va a ser expuesto, toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos serán expuestos individualmente y nuestra condenación o nuestro galardón será individual. Pero la decisión pues depende de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Pues este es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Créanme que este mensaje pues como todos me ha confrontado con mi pecado. He aprendido muchas cosas y espero que esta palabra también haya llegado a sus corazones y que haya servido para darnos cuenta que no somos perfectos, pero que vamos en camino a la perfección, y eso es lo que Dios quiere, que no demos la vuelta, que no dejemos el camino, sino que aun y cuando caigamos, aun y cuando pequemos, aun y cuando nos equivoquemos, le pidamos a Él que nos perdone, ¿sí? Que nos dé fuerzas para seguir adelante, porque sabemos que con nuestras fuerzas pues no vamos a poder hacer nada.